¿Qué tal, amigos míos? Un placer verlos nuevamente por nuestro canal para un nuevo video de electricidad. En el día de hoy vamos a hablar de la Hermandad Internacional de Trabajadores de Electricidad, cuyas siglas son IBEW. Es popularmente conocida, o yo la primera vez que la oí hablar de ella, fue con el término de la Unión. Yo pensaba que ese era su nombre normal, pues su nombre jurídico, la Unión de Electricistas. Este es una especie de sindicato, para hacer una comparación con nuestros países, una especie de sindicato que une a todos los electricistas de Estados Unidos. Cuando llegué acá a Atlanta por primera vez, cuando estuve en Florida también, pues la oí hablar. De una vez pues me interesé en averiguar información referente a ello. Mi experiencia se las quiero decir para que ustedes sepan de qué se trata, contarles las cosas que hemos hecho para afiliarnos a esta hermandad. Entonces, ese es el objetivo del presente video. Bien, lo primero que hice fue visitarlos. Eso lo hice aproximadamente hace año y medio, que estuve cuando llegué a Atlanta. Me puse a averiguar por Google Maps y conseguí esta dirección que queda en el pleno centro de Atlanta, IBE local 613. Eso queda, la dirección queda en la 501 Pullman Street SW número 250. Aquí tienen el teléfono. Allí pues me atienden en inglés. Yo con bastantes dificultades para el inglés pedí que me buscaran a alguna persona que me pudiera entender en español. Y así ocurrió. Cuando hice esa visita, pues me empezaron a explicar y lo primero que me pidieron fueron mis documentos de estadía en este país. Y a eso pues les quiero referir. Tienen que tener obligatoriamente estadía legal en este país. Un social, tienen que tener su permiso de trabajo, si no, no los van a poder ayudar o atender. Eso es fundamental. Entonces, en ese momento, pues yo no tenía esos documentos. De hecho, mi objetivo no era buscar trabajo, sino que sencillamente una de las cosas que ellos coordinan es el adiestramiento. Y entonces quería hacer o ir obteniendo información de cómo era la electricidad en Estados Unidos. Pero ni eso pues podía aplicar porque necesitaba mis documentos. Lo descarté por un tiempo hasta que pude tener los documentos. Y recientemente pues fui y los visité para que vean por dónde se consiguen. Si ustedes se encuentran en cualquier otra ciudad de Estados Unidos, pues hacen lo mismo, colocan IBEW y lo colocan en sitios cercanos a donde ustedes viven y allí van a obtener la dirección. También la dirección la pueden obtener por internet. Tienen una página principal que es ibw.org. Allí pueden ver la página en la que aparecen los diferentes distritos en los que está dividido geográficamente la organización. Hay incluso hasta en Canadá, por eso le llaman que es una organización de trabajadores eléctricos internacional. ¿Okay? Entonces pueden ver allí, la información está en inglés y aquí aparece la dirección de Maryland, de Washington, D.C. También en la de acá de Georgia, que hay dos sedes, digamos, importantes o conocidas. Está esta que queda en el local 613, que fue la dirección que vimos acá. ¿Ok? Allá tienen también su página y ustedes pueden ver, se pueden afiliar, pueden averiguar toda la información que quieran. Hay programas para aprendices, hay programas para electricistas experimentados y también ellos te ayudan para darte representación en cuando tengas alguna dificultad legal. Como todo sindicato, pues ellos se enfocan en el bienestar del trabajador, en que tenga una buena remuneración y a que no haya una explotación pues del patrono sobre el trabajador. De hecho, cuando hay compañías que trabajan con ellas, sobre todo las compañías del Estado, ¿no?, que son las que mejor tienen remuneración para los trabajadores electricistas. En esas compañías, pues, digamos, no hay la misma presión de trabajo
para ejecutar las tareas, y ese es algo, digamos, una diferencia fundamental a cuando tú estás trabajando en otro IBEW o a la unión, pues como quieran ustedes llamarlo, ¿ok? Bien, entonces ese es el logotipo y se llama la Hermandad Internacional de Trabajadores de Electricidad, sería la traducción del nombre, International Brotherhood of Electrical Workers. ¿Cuáles son los requisitos para aplicar? Eso lo hicimos recientemente, ya tenía mis documentos, entonces lo primero que te piden, como les dije, es la estadía legal en Estados Unidos. ¿Qué pruebas tienes que presentar de esa estadía legal? Pues tienes que llevar tu social, tienes que tener también tu permiso de trabajo vigente, los dos documentos tienen que estar vigentes, tienes que probar tu experiencia. Como ustedes saben, pues yo soy ingeniero electricista y trabajé durante más de 25 años en mi país, pero esa experiencia, a pesar de que sí vale en los términos de los conocimientos que adquirí, se puede utilizar, ¿verdad? Pero para ellos la experiencia que cuenta es la de lo que hayas trabajado en este país. Entonces, bueno, yo llevé pruebas de los trabajos que he tenido desde que tengo mi permiso de trabajo. Esas pruebas de experiencia son recibos de pago o también pueden ser constancias que te den las compañías, en donde aparezca el nombre y el teléfono de la persona contacto para ellos verificar que esas pruebas de experiencia son correctas. También debes llevar pruebas de estudios realizados. Yo afortunadamente pues tengo mi título certificado acá en este país, mi título de ingeniero. Ese título debe estar, digamos, habilitado para que sea válido en este país. Hay unos trámites legales que hay que hacer. También sobre cursos que haya realizado, posgrado o cualquier otra actividad que haya realizado académicamente. Y después que tengan esas tres cosas, tú vas a llenar y vas a firmar una aplicación en la cual tú manifiestas tu voluntad de afiliarte a el sindicato. ¿Okay? Esos son los requisitos para aplicar. Después que todos esos requisitos están llenos, que generalmente se puede hacer en el mismo día, te van a hacer un examen teórico. El examen teórico es completamente en inglés. Yo hice esa aplicación y me hicieron 61 preguntas que debían ser contestadas en una hora. Las preguntas que me hicieron, ¿de qué se trata? Bueno, son preguntas de electricidad de acá de Estados Unidos, en las cuales pues tienes que tener conocimientos matemáticos. No podías utilizar nada. A mí no me permitieron usar el celular. Siempre la persona que nos hizo la aplicación, porque habíamos varias personas allí, pues estaba pendiente, sí nos traducía si teníamos alguna duda de la pregunta, pero no podíamos utilizar calculadoras ni nada de eso, ni consultar ningún libro. Entonces habían preguntas que nos hacían del código eléctrico de acá de los Estados Unidos y de trabajo. Si tú no tenías ninguna experiencia ni habías estudiado código ni nada, pues ibas a salir completamente aplazado en este examen teórico. Y lo otro es que la experiencia cuenta. Cuando te hacen la evaluación que te están ubicando, el examen teórico vale, pero también vale digamos, los años que tú tengas trabajando aquí, las pruebas que lleves. Lo ideal es tener al menos 5 años de experiencia acá en los Estados Unidos. Ese no era mi caso. Contesté de las 61 preguntas, pues yo contesté buenas 42 y el resto pues o no las supe o las contesté mal. Yo las contesté todas, pero no las contesté bien todas, por supuesto. Eso, vean, yo soy ingeniero y a mí me costó por mi inglés y por desconocimiento. Habían cosas que yo sencillamente pues yo no las había leído ni las había visto. Entonces les doy esa referencia para que ustedes vean o juzguen si el examen es fuerte o es suave. ¿Okay? Hay que prepararse, hay que leer el código y hay que estudiar. Es mi recomendación. Pero de todas maneras ese examen y la experiencia lo que sirve es para que ellos te van a dar un nivel, una ubicación. Los niveles son 8 niveles y a mí me colocaron en el nivel 5 y en base a ese nivel te fijan un salario. ¿Okay? Ese salario va a depender del estado donde tú presentes el examen. Hay estados en los cuales los sueldos para los electricistas son muy buenos. En California los sueldos de los electricistas son bastante buenos. En Nueva York, en el estado de Maryland,
Hay estados donde son muy buenos. Acá en Georgia no son tan excelentes los sueldos como son en esos estados. Para hablarle, en California, un electricista experimentado gana alrededor de $60 la hora. En Maryland, en el estado de Maryland, en donde está Washington, ganan hasta $40 la hora. Por aquí un electricista experimentado en Georgia gana entre 25 y $30 la hora. Entonces, depende del estado, ellos te fijan el sueldo. ¿Ok? El sueldo con el que vas a comenzar, y además de eso te van a introducir en un programa de adiestramiento, que eso es lo más importante, un programa de adiestramiento para que tú vayas subiendo. Entonces, al cabo de un tiempo, pues tú vas a tener el adiestramiento que necesitas, y además de eso vas a tener la experiencia, y a eso va a hacer que tu sueldo sea el mejor, el que tú necesitas, el que todos necesitamos y el que todos andamos buscando. ¿Ok? Bien, eso era más o menos, fue mi experiencia de la actividad que hicimos en el sindicato de electricistas IBEW. Espero que les sea de mucha utilidad. Yo les pido por favor que ustedes me digan qué les parecen los sueldos con los que estamos trabajando. A mí me encantó, por ejemplo, el sueldo que hay en California, pero hay que vivir allá. California queda de acá ese es un requisito que ellos me dijeron. Tú no puedes agarrar y tienes que presentar una prueba de donde vives. De hecho, te la piden la dirección en la aplicación. Lo que sí es que si yo estoy en el sindicato, me registro en el sindicato de acá de Georgia o de Florida o en cualquier lugar, de cualquier estado de los Estados Unidos, esa afiliación va a ser válida nacionalmente. Yo, si me resido, si me voy para California, pues yo voy a optar a ese sueldo tan agradable que me gustó. ¿Ok? Bueno, eso era todo lo que les quería decir. Espero que tengan un excelente día, amigos míos.